de la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado el corazón de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Concédenos sentir siempre según tu Espíritu y gozar de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues, si me permite, don Joaquín, pues agradecerle muchísimo que venga a este primeros sábados de mes. Empezamos el mes pasado, en febrero, con el encuentro coincidiendo con los primeros sábados de mes. Y le pregunté a don Joaquín, que como sabéis pues es nuestro obispo emérito desde el año 2018. Exacto. Fue nuestro obispo diocesano desde el año 2005, si no recuerdo mal. 2004 hasta el año 2018. Y don Joaquín sigue en plena actividad, ¿eh? Don Joaquín, con sus 82 años, camino a los 83, pues es el capellán de las Carmelitas Descalzas de la Aldehuela. Allí le podéis encontrar todos los días celebrándoles la Eucaristía fielmente a las 8:30 de la mañana, como ha hecho esta mañana. Y sigue acompañando algunos grupos de matrimonios, confesando las mañanas de los domingos y dejándose liar por los sacerdotes cuando les pedimos favores, ¿eh? Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Y le pedí que compartiera con nosotros alguna enseñanza que nos pudiera ayudar, y él pues ahora nos explica por qué ha elegido este tema para esta parroquia, que por cierto hoy cumple 9 meses, ¿eh? El otro día hice las cuentas del 29 de mayo, hoy, si febrero tuviera 29 días, sería 29 de febrero, 9 meses, que estamos en gestación, ¿eh? Así que bueno, pues le agradecemos muchísimo, don Joaquín, que nos acompañe. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Julián, y vengo encantado de estar con vosotros. Voy a empezar contando una anécdota de mi propia vida, que explica también el motivo del tema que he elegido. Cuando yo tenía la edad más o menos de Julián, pues era párroco de una parroquia en Carabanchel, en Madrid. Los que conocéis Carabanchel, era en Carabanchel Bajo, llamado Carabanchel Bajo, subiendo la calle General Ricardos, que es una vía grande, pues subiendo a la derecha, y se ve la parroquia mía, se llama Nuestra Señora de África. Ya me hubiera gustado tener una parroquia tan bonita como esta. Lo mío era pues lo llamaba la gente del barrio la capilla, era una capillita pequeña con 2 despachitos, muy poco, pero ahí conseguimos que hubiera una actividad pastoral muy grande, y entonces nuestra ilusión era construir la nueva parroquia, que tardó después bastantes años en construirse, y ya finalmente se ha construido. Es una parroquia muy bonita que se ve desde la calle General Ricardos. Bueno, pues coincidió cuando estábamos ya con vistas a ir construyendo la nueva, coincidió el primer viaje pastoral de San Juan Pablo II a España. Entonces, una de las actividades que tuvo el Papa fue la inauguración de una parroquia en Orcasitas. Pues, si alguno recuerda aquella visita del Papa, bueno, pues fue una misa muy bonita, había una explanada grande delante, claro, la parroquia, por supuesto, no cabía nadie, la parroquia la capilla hizo de sacristía, ¿no? Bueno, y allí nos llamaron a los párrocos que íbamos a construir parroquia, en ese momento, que éramos 12, que fuéramos con nuestra primera piedra para que nos la bendijera el Papa. Y ahí fui yo con mi primera piedra. Pude celebrar con el Papa, lo que pasó fue muy emocionante, con el Papa Juan Pablo II. Entonces estábamos todos muy expectantes a ver de qué hablaría el Papa en una parroquia obrera, Orcasitas. Ahora se ha crecido mucho Orcasitas y han renovado las casas, es un barrio muy bueno, pero en aquel momento todavía había muchas dificultades, era un barrio con muchos problemas, y eminentemente de gente trabajadora y humilde. A ver qué va a decir el Papa. ¿Y sabéis de qué habló? De la Eucaristía.
No habló del problema social, de eso habló en otros lugares, pero cuando habló de la parroquia, habló de la Eucaristía, porque la Eucaristía es el centro de la parroquia. El sagrario es el centro de la parroquia. Y la Eucaristía, que se celebra todos los días y de una manera muy especial el domingo, es el momento en que la parroquia, reconoce su identidad. Es la comunidad reunida en torno al Señor. Bueno, pues teniendo en cuenta aquella experiencia con el Papa Juan Pablo II, he pensado que lo mejor en una parroquia nueva sería hablar de la Eucaristía. Pero voy a hablar no de la institución de la Eucaristía, en la última cena, sino que voy a hablar del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, que fue como una catequesis anticipada de Jesús, como veréis ahora, de la Eucaristía, lo que iba a ser la Eucaristía. La multiplicación de los panes está en los 4 evangelistas, incluso en algún evangelista está repetida, hay 2 multiplicaciones de los panes. Eso quiere decir que esta catequesis, diríamos, de la multiplicación de los panes fue recogida por los apóstoles, por los evangelistas, con muchísimo interés. Entonces era un tema de predicación. Sabéis que los evangelios se fueron gestando poco a poco. Primero fue la tradición oral, la predicación de los apóstoles, el anuncio del querigma, fueron surgiendo las comunidades y después las palabras de Jesús, sus parábolas y sobre todo el relato de su muerte y resurrección, pues al final de un proceso que duró algún tiempo ya se plasmaron los 4 evangelios. Pues los 4 evangelios cuentan la multiplicación de los panes. Yo me voy a fijar en el evangelio de San Mateo, que quizá haga una referencia a algún otro evangelio, pero fundamentalmente el evangelio de San Mateo. Si queréis meditarlo tranquilamente en casa, cuando podáis, está en el capítulo 14 del evangelio de San Mateo, versículos 13 al 21. Voy a dividir esta charla, este comentario, que en realidad va a ser como una especie de lectio divina de este texto, en 3 puntos. Primer punto, la preparación del banquete. Segundo punto, el banquete. Y tercer punto, el gozo de compartir. Primer punto, la preparación del banquete. Dice el Evangelio: como se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vaya a las aldeas y se compren de comer. Jesús les dijo: no hace falta que se vayan, dadles vosotros de comer. Todo empieza cuando se hizo tarde, al atardecer. Esta expresión nos remite inmediatamente a un célebre relato que lo contará el evangelista San Lucas, que es el relato de los discípulos de Emaús. También ahí empieza diciendo: al atardecer, aquel compañero misterioso está a punto de alejarse, pero los discípulos le piden que se quede. Y en la comida, él es cuando se abrieron sus ojos y le reconocieron. Entonces se les abrieron los ojos y reconocieron que era el Señor. En la comida, cuando aquel compañero misterioso parte el pan, se lo entrega, se abrieron sus ojos y le reconocieron. Al atardecer es el momento, es la hora en que reconocemos a Jesús en la Eucaristía. Al atardecer Jesús se puso a la mesa con los 12. Para los discípulos de Emaús, para los apóstoles en el cenáculo y también para la multitud del desierto que busca a Jesús y le pide su palabra y su fuerza salvadora, al atardecer va a ser el momento, la hora de la manifestación plena del amor divino. Los apóstoles se mueven en el terreno, podríamos decir, del sentido común,
en el terreno de las posibilidades humanas. Ven las cosas de tejas para abajo. Se acerca la noche, es el momento de la despedida. Conviene que se vayan antes de que les sorprenda la oscuridad y tengan algún contratiempo. En el fondo, lo que quieren los apóstoles es que les dejen tranquilos para poder quedarse a solas con el Señor. Casi de una manera solapada, están reprochando a Jesús el que esté entreteniendo a la gente en lugar deshabitado y sin posibilidad de encontrar alimento. Le están llamando casi diríamos que imprudente. Jesús, sin embargo, se mueve en otro terreno, se mueve en el terreno de la fe. Y por eso piensa de un modo distinto. Jesús piensa, esta multitud, venida de muchos lugares, cada uno con su historia, con sus dificultades, con sus dudas, con sus fracasos, con sus éxitos, ha escuchado mi palabra. Muchos han sido curados y muchos han encontrado en sus vidas la paz y la luz que necesitan. Pero siguen siendo una multitud dispersa, disgregada. No se conocen entre sí, no tienen nada en común. Si los despido, se van a disgregar nuevamente y van a seguir siendo ovejas sin pastor. Yo pienso en estos barrios nuevos, gente venida de muchos lugares, cada uno con su historia, con su vida, con sus problemas, con sus anhelos, y están dispersos. La parroquia es el lugar del encuentro, la Eucaristía es el centro de ese encuentro. Pensad en la multiplicación de los panes. Jesús en el desierto, la multitud venida de muchos lugares, cada uno con su carga de emociones, de sentimientos, han oído hablar de Jesús y su palabra les va cautivando, se sienten atraídos, han visto curaciones. Los discípulos quieren que se vayan. Jesús lo que quiere es reunirlo. Quiere que esa comunidad dispersa, disgregada, encuentre un lugar, se conozcan, formen comunidad. Esta gente, piensa Jesús, necesita algo más. Necesitan conocerse, necesitan sentirse hermanos, necesitan ser familia, ser fraternidad, vivir en comunión. Necesitan ser pueblo de Dios y pueblo de Dios reunido en torno a su pastor y Señor. El Señor lo que quiere es que nazca entre ellos una comunión de vida. Y esa comunión de vida va a ser posible haciendo que surja entre ellos una comunión en torno a la mesa, en torno a un banquete. Y por eso dice a sus discípulos, no tiene por qué marcharse, no hay que despedirles, no hay que forzarles a que nuevamente se disgreguen, dadles vosotros de comer. Y con estas palabras Jesús se nos va a revelar como aquel que va mucho más allá de las expectativas de la gente. Jesús llega hasta donde nadie llega jamás. Jesús nos va a revelar la novedad de un pueblo reunido en torno a la mesa. Y para que nazca ese pueblo en torno a la mesa, aquella gente no tiene que marcharse, no tiene que ir a buscar alimento a otro lugar. Y además, los encargados de hacer de esa comunidad, de hacer de esa multitud una comunidad, van a ser los apóstoles. Dadles vosotros de comer. Esta es vuestra misión, preparar la mesa para que esa multitud reunida en torno a la mesa se convierta en comunidad. La respuesta de los apóstoles no puede ser más desoladora. Es la respuesta que nosotros mismos damos cuando nos vemos desbordados por el trabajo, por la dureza muchas veces de la evangelización, cuando nos sentimos sin fuerzas, sin medios para llegar a tanta gente o para afrontar nuestras responsabilidades, para educar a los hijos, para ser presencia de Cristo en medio de la sociedad.
Lo que tenemos, dirán los apóstoles, es una insignificancia, es una pequeñez. Solo tenemos 5 panes y 2 peces. Son la manifestación de nuestra pobreza. Pero Dios quiere nuestra pobreza. Es más, necesita nuestra pobreza. 5 panes y 2 peces es todo lo que poseemos. Dios no nos pide más. Dios nos pide eso, aunque nos avergoncemos de ello y nos parezca muy poco. Jesús les dice, traédmelos acá. Se lo pide sin hacer ningún comentario y los discípulos dócilmente se lo entregan sin pedir ninguna explicación. Y con aquellos pobres dones entregados, Jesús va a manifestar la raíz última de su misión en el mundo. Va a revelar la voluntad del Padre, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean también uno en nosotros, que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo crea que tú me has enviado. Capítulo 17 de San Juan. Con aquellos pobres dones, Jesús va a hacer posible que aquella multitud enorme se convierta en comunidad, que aquella multitud se transforme en un pueblo reunido en torno a la mesa del Señor. Jesús les dice a los apóstoles y nos dice hoy a nosotros, aquí en este lugar, en Móstoles, en esta parroquia de San Pablo VI, no tengáis miedo, porque nunca os voy a pedir más de lo que podéis dar. Entregad a Dios vuestros dones, y con esos dones, multiplicados por la acción del Espíritu Santo, yo haré nacer un pueblo, yo edificaré una iglesia capaz de anunciar en medio de los hombres el reino de Dios y de ser luz en medio de las gentes. Jesús no quiere comenzar de la nada para construir el reino, no quiere despreciar lo que tenemos, no quiere que nada se pierda. Cuando ponemos todo el alma en lo que hacemos, Él nunca nos va a decir, ¿por qué habéis hecho tan poco? Él lo único que quiere es que pongamos en sus manos lo que tenemos y poniendo en sus manos lo que tenemos, le entreguemos nuestra misma vida, todo lo que somos. Segundo punto, el banquete. En la contemplación del banquete podemos distinguir claramente 3 actores. La gente a la que Jesús manda sentarse y a la que son repartidos los panes y los peces, los discípulos que son incorporados por Jesús a esta acción y que quedan por tanto plenamente implicados en ella. Y Jesús, que es el gran protagonista que va a manifestar en esta acción milagrosa el plan de Dios sobre los hombres y que se va a manifestar como pastor que guía y alimenta a su pueblo. Vamos a ir despacio viendo el modo de actuar de cada uno de estos 3 protagonistas. Primero, la gente, la multitud. ¿Qué hace la multitud? La multitud, dice el Evangelio, se sienta en la hierba. A la multitud, en lugar de despedirla, se le dice que se siente en la hierba. Y este gesto de sentarse en la hierba está expresando algo muy importante. Nos vamos a fijar en 4 detalles. En primer lugar, el detalle de sentarse en la hierba nos está diciendo que estamos en primavera. Y la primavera es el tiempo en el que todo vuelve a renacer. Es también el tiempo de la Pascua. La Pascua ya está cercana. Es el tiempo de la redención, de la Eucaristía, de la cruz, de la resurrección. Es el tiempo de la vida nueva, de la humanidad nueva que está a punto de nacer. Todo el relato tiene un trasfondo pascual. Todo gesto cristiano tiene un trasfondo pascual. Segundo,
La invitación a sentarse en la hierba es una invitación al sosiego, a no tener prisa. Es una invitación a la tranquilidad. Quizá la gente estaba ya empezando a recoger las cosas para irse. La tarde iba cayendo, se sentiría frío, pero Jesús no quiere que se vaya. Jesús interviene para decirles, no tengáis prisa, no vayáis siempre corriendo de un lado a otro, deteneos para estar conmigo, sentaos, porque lo más importante todavía no ha llegado. Si nos situamos con la imaginación en la escena que el evangelista describe, podemos pensar que aquella gente se debió sentir muy sorprendida. Aquella gente que ya estaba ya en plan de retirada, con el consiguiente revuelo, al escuchar la invitación de Jesús, poco a poco se iría calmando, iría haciendo silencio y poco a poco la expectación iría creciendo. Se irían sentando en grupos y se iría creando en aquel lugar desierto un silencio expectante, mientras todas las miradas se iban orientando hacia Jesús. Es algo que nos cuenta el Evangelio, por ejemplo, cuando Jesús va a la sinagoga de Nazaret, dice, todas las miradas estaban puestas en él. Y en otros lugares del Evangelio, todas las miradas estaban puestas en él. Tercero, otro detalle significativo. Dice el Evangelio que la gente se iba sentando, pero no para una tertulia o para un debate, sino para tomar alimento. No es un simple sentarse en la hierba, es un sentarse para un banquete, para una comida fraterna. Más que sentarse, lo que hacen es recostarse, como hacen los orientales cuando comen. Adoptan la postura que se toman los banquetes, cuando los comensales se recuestan en torno a la mesa. Y es que Jesús está invitando a la gente a un banquete que para los que estaban habituados a la lectura de la Sagrada Escritura, les traería inmediatamente a la memoria la imagen simbólica del banquete mesiánico que anuncian los profetas, a la que Jesús hace alusión en más de una ocasión. Vendrán muchos de Oriente y de Occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mateo 8:11. Es el banquete de los últimos tiempos, el banquete del reino mesiánico. Quizás muchos pensarían en esa meta última de la historia, el banquete mesiánico. Y muchos también fácilmente podían ver ante el espectáculo impresionante de aquella multitud preparada para el banquete que Jesús les va a servir, muchos verían con emoción y asombro como una anticipación del banquete del reino, como un signo anticipador de la plenitud del reino y de la vida eterna. Yo he venido para que tengan vida, dice Jesús, y una vida abundante. Muchos pensarían también en la historia de su pueblo y recordarían a Moisés en el desierto, invitando al pueblo a sentarse como en una gran mesa para comer el maná y las codornices que Dios les había regalado para calmar su hambre. Era el alimento del cielo necesario para reparar sus fuerzas en el largo camino hacia la tierra prometida. Era el regalo generoso de un Dios que acompaña a su pueblo en su peregrinación por el desierto. Y al pensar, por un lado, en el banquete final de los últimos tiempos y por otro lado, en el banquete del pueblo en el desierto, caerían fácilmente en la cuenta de que lo que se preparaban a vivir en ese momento, invitados por Jesús, se situaba claramente en la historia de la salvación. Caerían en la cuenta de que lo que Jesús iba a realizar se situaba entre la asamblea o convite en el desierto de la historia pasada y el convite mesiánico de los últimos tiempos. Y nosotros podemos comprender hoy que eso es la Eucaristía. La Eucaristía se halla entre las grandes asambleas del pueblo en el desierto
y la última cena final que representa la plenitud del reino de Dios, cuando Dios lo sea todo en todos. Cuando vivimos la Eucaristía, cuando celebramos la Eucaristía y recibimos el pan de la vida nueva de Cristo nos hace recuperar las fuerzas en la fatiga del camino y entendemos muy bien las palabras del Salmo 22. El Señor es mi pastor y nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Salmo 22 evoca en nosotros la imagen de un pueblo guiado por Jesús y alimentado por Él. Es el pueblo de la nueva alianza, el pueblo invitado por Jesús a la mesa de la vida, reviviendo de un modo sorprendentemente nuevo la historia antigua y anticipando con esperanza el futuro. También en el Salmo 22 del Buen Pastor hay otra imagen, que es la imagen del anfitrión que invita a un banquete. Preparas ante mí una mesa enfrente de mis enemigos. En ese salmo podríamos decir que se resume de algún modo lo que va a acontecer en este momento. Jesús como buen pastor que conduce a sus ovejas a fuentes tranquilas y Jesús como el anfitrión que invita a un banquete, el banquete de la vida. Y en cuarto lugar, es también interesante destacar, a propósito de ese sentarse en la hierba, otro detalle. Este sentarse a la mesa de aquella multitud no se hace de una manera atropellada, crispada, desordenada, sino que se hace ordenadamente. Dice el Evangelio que se fueron acomodando en grupos de 100 y de 50. El evangelista lo que está describiendo es una liturgia, una asamblea litúrgica, y en la liturgia todo tiene un significado, todo debe hacerse con orden y con paz. La liturgia nos saca de un espacio y nos introduce a otro. Nos saca de un espacio apresurado, nervioso, calculador, estresante, obsesionado por la eficacia, y nos introduce en el espacio de Dios, en el misterio, en el mundo de los símbolos. Nos introduce en otro clima, en el que lo que nos preguntamos no es ¿para qué sirve esto?, sino que lo que preguntamos es ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué nos está revelando Dios? ¿Cómo nos está Dios salvando? Ser asamblea litúrgica no consiste en reunirse sin orden y de cualquier manera, sino reunirse con un orden, con un porqué muy profundo. Es reunirse para hacer vivo y presente el acontecimiento de la salvación, el sacrificio de Cristo en la cruz. La Eucaristía es el gran acontecimiento salvador y la descripción que el Evangelio hace de la comida en el desierto está evocando claramente ese acontecimiento de salvación. El relato de la multiplicación de los panes quiere hacernos comprender a través de estos detalles la inmensidad del don de Dios que es entregado y distribuido en un clima de sosiego, de paz, sin crispación, a toda aquella multitud hambrienta de Dios. Hay mucha hambre de Dios hoy, mucha hambre. Yo vivo en un convento de madres carmelitas descalzas. Parece que están ahí retiradas, ellas metidas en su mundo detrás de la clausura, que no se enteran de nada, se enteran de todo. Y aquello es un goteo, a mí me asombra, es un goteo de gente. Es verdad que los sábados hoy estaba la capilla llena y mañana más todavía. Pero entre semana hay un grupito ahí de 14, 15, 20 personas. Pero lo que más me llama la atención es que a lo largo del día la capilla está abierta desde las 8:30 hasta las 7 en invierno y hasta las 8 en verano. Es un goteo de gente. Gente, van, entran en la capilla, rezan, se van.
Hay por ahí una ruta también de ciclistas y que va de San Martín de la Vega hasta Pozuelos. Y muchos ciclistas se paran ahí, entran a la capilla. Algunos a lo mejor se quedan fuera y se toman el bocata, pero atrae. ¿Por qué? Porque hay sed, hay hambre. Se podrá decir la monja lo que quieran, pero lo que nadie puede negar es que lo que hay allí es autenticidad. Esas mujeres están proclamando con su vida, en su silencio, que Dios existe. Yo tengo muy grabadas en la mente unas palabras del Papa Benedicto XVI, que pronunció en Santiago de Compostela, el año que vino a bendecir y consagrar la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, pero antes estuvo en Santiago. En la Plaza del Obradoiro, a las 7 de la tarde, hubo una Eucaristía, y dijo Benedicto XVI, ¿qué es lo que la Iglesia puede aportar a Europa? Es una pausa. Lo que la Iglesia puede aportar a Europa es que Dios existe. Esa es la pausa. Y continuó. Y Él es la fuente de la vida, de la belleza, del amor, de la verdad. Dios existe. Y ese convento de Madres Carmelitas, lo mismo que otros muchos conventos de vida contemplativa, son esa voz que su silencio están gritando, Dios existe. Y solamente le encontrar el descanso. Hay hambre de Dios. Porque ¿cuál es la alternativa? Cuando a Dios se le niega, ¿cuál es la alternativa? No hay alternativa. Es caer en el relativismo, en el hedonismo, en el nihilismo, que es lo peor que le puede pasar a una persona. Caer en el nihilismo, porque entonces es vivir simplemente el momento presente de una manera muchas veces obsesiva, de una manera tensa, pues para poder pasar el tiempo y para poder también acallar esas voces interiores que le están pidiendo algo más. Segundo gran protagonista es el grupo de los discípulos. ¿Qué es lo que hacen los discípulos? En realidad, su acción se va a limitar primero a transmitir de parte de Jesús la orden de sentarse y luego la de hacer el reparto de los panes y de los peces. Pero ¿qué sentirían los discípulos cuando ven que Jesús, lejos de despedir a la gente, la invita a quedarse y le dice que se sienten y que se acomoden en la hierba? ¿Qué sensación tendrían en aquel momento? La sensación debe ser de un enorme agobio, la sensación de sentirse metidos en una responsabilidad que les desbordaba por completo. Se debieron sentir como Moisés en el desierto, cuando tiene delante a un pueblo hambriento que le pide pan y carne. Es la sensación de sentir sobre sí la responsabilidad de sacar adelante una tarea muy superior a sus fuerzas. Cuando los discípulos oyen a Jesús que les dice, dadles vosotros de comer, debieron quedarse perplejos. Esa sensación de agobio la expresa muy bien San Juan en las palabras de Felipe. ¿Dónde vamos a comprar tantos panes? 200 denarios de pan no bastan para que cada uno coma un poco. Es algo parecido a lo que dice Moisés en el libro de los Números, capítulo 11, y lo dice de una forma aún más dramática, quejándose ante Dios de que le haya empujado a aquella empresa tan arriesgada. ¿De dónde voy a sacar carne para dársela a todo este pueblo? ¿Acaso he sido yo el que ha concebido a este pueblo y le ha dado a luz para que me digas, llévalo en tu regazo, como lleva la nodriza al niño de pecho, hasta la tierra que prometí con juramento a tus padres? ¿Por qué has echado sobre mí la carga de este pueblo? Cuando nos sentimos desbordados en un barrio como este, ante la tarea de anunciar a Cristo,
podemos quejarnos, Señor, ¿por qué has echado sobre mí la carga de este pueblo? Lo sentirían los apóstoles también, pero sabemos lo que sucedió después y sabemos la sorpresa que se llevaron los apóstoles. En el fondo, el asombro de los apóstoles y la queja de Moisés expresan un sentimiento que todos hemos sentido alguna vez. Señor, ¿por qué me has metido en este lío? ¿Por qué me has empujado a todo esto? Si ves que ya no puedo más, ¿por qué tengo que soportar las quejas de los que están descontentos? Más de una vez hemos podido tener la sensación de que los acontecimientos nos desbordan, de que la responsabilidad que nos encomiendan nos deja atónicos, con la sensación de que supera nuestras fuerzas. Jesús comprende perfectamente la situación en la que se encuentran los discípulos y vemos cómo, en primer lugar, recibe y valora los pequeños recursos con los que cuentan y que son claramente insuficientes, sus 5 panes y sus 2 peces. Pero además no se limita a eso, a recoger esos pequeños dones y a dejarlos después inactivos, sino que les invita a participar de la acción encomendándoles pequeñas tareas. La pequeña tarea de invitar a la gente a sentarse, la insignificante tarea de comenzar a partir el pan, la tarea de irlo distribuyendo después a aquellos para que lo sigan partiendo y repartiendo. Y así poco a poco, casi sin darse cuenta, sin que ellos lo adviertan, los apóstoles van pasando del rechazo, del agobio, a la responsabilidad, de la preocupación a la sensación gozosa de que están participando en un acontecimiento muy grande. Quien es capaz de no echarse atrás en las pequeñas cosas, termina finalmente participando en auténticos y verdaderos prodigios. Recordar las palabras de Jesús en la parábola de los talentos. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré al frente de lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. El que es fiel en lo pequeño, el que va respondiendo con fidelidad a las responsabilidades que Dios va poniendo en su camino, va descubriendo con asombro y con gozo que está participando con Dios en algo muy grande, que está siendo parte activa en la historia de la salvación, que está entrando en el gozo de su Señor, en esa alegría de la que nos habla Jesús en el discurso de la última cena, esa alegría que nadie nos podrá arrebatar, porque es la alegría del Espíritu que procede de Dios y que no está sometida a las circunstancias siempre cambiantes y siempre relativas de los asuntos humanos. Ni el ojo vio, dirá San Pablo, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, 9 y 10. Tercero, el gran protagonista, Jesús. Él es en realidad el centro de todo el relato. Él es el que en la multiplicación de los panes va a manifestar el plan de Dios sobre los hombres. Y él mismo se va a revelar como el buen pastor que guía y alimenta a su pueblo. Vamos a contemplar a Jesús en el centro de esta cena. Y lo vamos a contemplar viéndole realizar una serie de acciones en las que Él nos va a manifestar quién es. Nos vamos a fijar en 5 acciones muy sencillas, que son precisamente las acciones que Él va a repetir al instituir la Eucaristía en la última cena. Tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los entregó a sus discípulos. Primero, toma los panes en sus manos. Es el mismo gesto de la última cena.
Mientras estaban cenando, tomó Jesús un pan y dijo: esto es mi cuerpo. En ese pan Jesús entrega su vida, se la da a sus discípulos, se la da a la Iglesia. Es el cuerpo de Jesús, es la vida de Jesús, es el ser de Jesús. Él es el que alimenta a la Iglesia. Él es el que realiza el milagro de convertir en comunidad lo que hasta ese momento solo era un grupo de gente dispersa y desorientada. En la Eucaristía invocamos 2 veces al Espíritu Santo, las epíclesis que llamamos. La primera, cuando el sacerdote pone las manos sobre las ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Y la segunda epíclesis es después de la consagración, cuando dice que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Convierte el pan y el vino en su cuerpo y su sangre. Convierte a la comunidad dispersa en una comunidad unida en el Espíritu. En la comunidad del desierto, en la multiplicación de los panes, ese pan multiplicado va a ser capaz de saciar a la multitud y va a ser capaz de congregarla. En el discurso del pan de vida, en el Evangelio de San Juan, que sigue a la multiplicación de los panes, Jesús le explica claramente: yo soy el pan de vida, yo soy el nuevo maná. Quien come ese pan nunca tendrá hambre. Segundo gesto, levanta los ojos al cielo. Este detalle no aparece en la descripción que los evangelistas hacen del banquete pascual, pero aparece en otros momentos. Por ejemplo, en la resurrección de Lázaro. Después de ser retirada la losa, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, te doy gracias. Juan 14. También en la oración sacerdotal, capítulo 17, levantando los ojos al cielo, Jesús dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique. Jesús levanta los ojos al Padre. En la primera plegaria eucarística se indica al sacerdote que al pronunciar esas palabras, él también levante la mirada, levante los ojos al Padre. Es todo un gesto de confianza. Es poner en manos del Padre la tarea de alimentar a esa multitud. Jesús se siente responsable de aquella gente, se conmueve ante sus problemas, cura a sus enfermos. Y ahora, sabiendo que el Padre le ha enviado para comunicar a los hombres la vida misma de Dios, Jesús confía en el Padre, pone su vida en manos del Padre, como lo hará en la cruz. Confía en aquel que le ha colocado entre la gente. No se desanima ni se queja como Moisés o como los apóstoles que rehúsan la responsabilidad. Por el contrario, Jesús mira al Padre y se abandona en Él. Tenemos que aprender de Jesús este abandonarse en el Padre. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Padre, pongo mi vida, todo lo que soy, lo que tengo. No tengo más que 5 panes y 2 peces para saciar esa multitud, pero eres tu Padre quien me ha encomendado esta misión y por eso confío en ti, pongo en tus manos todas las cosas. Tercero, pronuncia la bendición. Otro gesto eucarístico. Pronunciar la bendición significa sencillamente dar gracias a Dios. Es un gesto de gratitud. Refleja sin duda los sentimientos de Jesús. Toda su vida ha sido una continua acción de gracias. Sabe que el Padre siempre le escucha y sabe que ha sido enviado para ser el mediador, el sacerdote, que continuamente presenta al Padre la plegaria y la acción de gracias de la humanidad entera. Aunque pase por valle de tinieblas, dice el Salmo 22, no temeré ningún mal, porque tú vas conmigo. Cuarto gesto. Jesús parte el pan. Y con la bendición en los labios, con la confianza puesta en el Padre,
Jesús parte el pan. Esta expresión, partir el pan, fracción del pan, con la que los primeros cristianos se referían a la Eucaristía, significa dividir, repartir, participar y hacer participar. En la Eucaristía hay un gesto que a veces pasa desapercibido. Cuando el pueblo está cantando Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, el sacerdote rompe la forma y pone un trocito en el cáliz. Es esa vida rota de Jesús que se entrega. Y ese trocito de pan en el cáliz está indicando la resurrección. Pues, entre paréntesis, voy a comunicar un sentimiento personal. Hay una pieza musical, yo no soy ningún melómano, ni entiendo de música ni nada, pero hay una pieza musical que a mí siempre me emociona y os invito a que lo oigáis. Es el Dona Nobis Pacem de la Misa de la Coronación de Mozart. Si tenéis ocasión, oírlo. Es un Dona Nobis Pacem que empieza primero, yo creo que empieza una soprano, exacto, me sale la palabra, la soprano, después sigue el tenor, sigue el barítono, después entra el coro y después entra la orquesta, todo trapo. Entonces va poco a poco, Dona Nobis Pacem, Dona Nobis Pacem, Dona Nobis Pacem. Ya como es un grito unánime, Dona Nobis Pacem. Pues eso, el Señor es el que nos da la paz, porque entrega su vida. Jesús está viviendo el misterio de su sacrificio en la cruz. Al repartir el pan, al partir el pan y repartirlo, Jesús lo que está es viviendo el misterio de su sacrificio en la cruz, el misterio de su cuerpo destrozado por amor a los hombres, el misterio de su vida entregada a la multitud. Jesús está viviendo el misterio de hacerse prójimo, de hacerse buen samaritano para el hombre caído, que somos cada uno de nosotros. En el pan eucarístico, Jesús vive el don de sí mismo hasta la muerte. Tenemos que contemplar muchas veces a Jesús en este gesto de partir el pan. Y contemplando a Jesús partiendo el pan, aprendernos del amor de Dios al hambriento de verdad, al hambriento de justicia y de paz. Y tenemos que aprender a vivir la misericordia, a tener entrañas de misericordia, como dice la plegaria quinta, a tener la palabra y el gesto oportuno frente al hermano solo y desamparado. Y quinto, ese gesto lo entrega a sus discípulos. Finalmente, el pan partido es entregado. Jesús entrega el pan como entrega la vida. No le quitan la vida, sino que la entrega libremente. Solo el que entrega la vida la encuentra. Solo cuando el trigo muere, comienza a dar fruto. El pan entregado es la semilla de una vida nueva. En ese pan entregado, en ese cuerpo entregado, en esa sangre derramada, Dios está entregando a su iglesia, a su Hijo. Está entregando su palabra, su sabiduría, su amor. Está dando a la multitud dispersa, disgregada y hambrienta la posibilidad de ser en torno a Jesús un pueblo, el pueblo de la alianza nueva y eterna. Y cuarto punto, el gozo de compartir. Dice el Evangelio, los discípulos repartieron los panes a la gente, comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos. Comieron unos 5.000, sin contar mujeres y niños. Vamos a fijarnos en tres aspectos. Primero, los discípulos repartieron los panes a la gente. Segundo, todos comieron y se saciaron. Y tercero, recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos. Primero, los discípulos repartieron los panes a la gente. En el versículo 19 aparece 2 veces la palabra discípulo. Jesús, después de haber partido el pan, dio los panes a sus discípulos. Y vuelve a decir, y los discípulos se lo dieron a la gente. Los discípulos son
el vínculo entre Jesús y la gente. Los discípulos hacen presente a Jesús en medio de la gente. Jesús se hace presente en el mundo por medio de sus discípulos. El discípulo es Jesús mismo entre la gente. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Los hombres tienen que ver en los discípulos al mismo Jesús. La acción que va a emprender cuando Jesús les entrega la acción que van a emprender cuando Jesús les entrega los panes bendecidos va a ser repartir entre la gente el pan que les da Jesús. Y lo van haciendo poco a poco. La gente se fía de ellos, porque Jesús también se fía de ellos. Y por eso, aunque la gente es mucha, todo sucede con absoluta tranquilidad. El relato no nos presenta una multitud confusa que se agolpa para alcanzar un trozo de pan. Ninguno se adelanta, ninguno queda olvidado, ninguno se queja, ninguno se impacienta. Es la imagen de una comunidad en la que cada uno está donde debe estar y hay confianza y comunicación. Cada uno tiene su puesto, cada uno se siente respetado. Lo que el evangelista quiere expresar en esta imagen de serena armonía y de confianza y de respeto es que en el banquete del reino nadie debe impacientarse, porque hay sitio para todos. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. El don de Dios es universal. Dios ha preparado una mesa para todos los hombres. El relato de la multiplicación de los panes nos invita a la universalidad y a la catolicidad. Todos, sin distinción, somos llamados. El banquete del reino es el banquete de la acogida universal. Segundo, todos comieron y se saciaron. Comieron y se saciaron lo mismo que el antiguo pueblo de Israel comió y se sació en el desierto. Dice el Salmo 78, hizo llover sobre ellos maná para comer, les dio el trigo de los cielos, el hombre comió el pan de los ángeles, les dio provisión hasta la altura. Jesús en el discurso del pan de vida les invitará, en el capítulo 6 de San Juan, les invitará a recordar el pan del desierto para hacerles comprender que el verdadero pan es el don de Dios. Esa multitud saciada en el desierto es el signo del hombre que vive de todo lo que sale de la boca de Dios, del hombre que vive en Cristo, pan de vida, verdadero pan del cielo. Solo quien se alimenta del pan de Dios queda verdaderamente saciado. Alimentarse de Cristo es acoger la palabra y meditarla, es acoger su cuerpo en la Eucaristía, es entrar en su muerte y resurrección, es morir para resucitar con Él. Ese pueblo alimentado por Cristo somos nosotros. Nosotros somos el pueblo del desierto que se ha encontrado con Cristo y ha comido hasta saciarse. Y finalmente, el tercer punto. Recogieron de los trozos 12 canastos. San Agustín hace una interpretación alegórica de este punto que es muy sugerente. Dice, la gente entregó a los 12 apóstoles lo que no logró en ese momento asimilar. De la misma manera que la tradición de la Iglesia conserva realidades en un determinado momento que no puede entender y vuelve a proponerlas a lo largo de los siglos a través del magisterio jerárquico. El contenido de la revelación es inmenso, es infinito y no puede ser consumido, digamos, no puede ser recibido en su totalidad, pero la Iglesia lo va repartiendo, son esos 12 canastos, ahí están. La comunidad come lo que necesita y se alimenta hasta saciarse, pero la Iglesia guarda lo que sobra para repartirlo en el momento oportuno, cuando sea más necesario. El tesoro de la fe es tan abundante que cada época asimila o pone el acento en ciertos aspectos, pero ese tesoro pertenece a la Iglesia y es el magisterio de la Iglesia guiada por el Espíritu quien debe proponer en cada época aquello que es más necesario.
Pero aparte de esta interpretación alegórica, leyendo el texto en su sencillez, llama la atención la preocupación de recoger las obras. ¿Por qué el evangelista se fija en este detalle? Quizá porque está pensando en la Eucaristía y nos está invitando a rodear la Eucaristía de todo ese contexto de comunidad reunida, llena de amor, de servicio, de misericordia. Es la comunidad de la abundancia, es la comunidad en la que no falta nada, pero en la que no se desperdicia nada. De ahí la preocupación del sacerdote de recoger las migas, las partículas y guardarlo, o consumirlo. Quizás es una minucia, pero es todo un signo, que no se desperdicie nada, porque ahí está la vida del Señor que nos ha sido entregada. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Siglos de los siglos. Amén.